artísticos, también una filosofía de ser, y estos elementos artísticos están relacionados con el breaking. Tenemos hoy acá invitadas varias bailarinas, entonces vamos a llamar y vamos a darle un fuerte aplauso a Andrea Vadillo, por favor. Ella viene desde México, que se escuche ese fuerte aplauso, por favor. Bueno, Fiar ya llegó, un aplauso para Fiar. Ya ahorita le vamos a contar quién es ella. Ella es artista de graffiti, va a estar hoy contándonos un poco de su vida. Vamos a llamar también a la edilesa de la localidad de Kennedy, Astrid Daza. Un fuerte aplauso para ella. Tenemos por acá también una MC que nos acompaña. MC son aquellas mujeres que hacen rap. Con ustedes, MC Bell. Un aplauso para ella, por favor. Tenemos también una Bigger. Bigger son todas las mujeres que hacemos breaking. Con ustedes, Nina. Nina Bigger, un aplauso para ustedes. Y en representación de la agrupación Tribu Nehuel tenemos a Nehuel con ustedes. Un aplauso para ella también. Bigger, madre. Bueno, ya les vamos a contar un poco de quiénes somos. Nina, si te puedes hacer en esta esquina, por favor. Y quién les habla, Lorena Borges, que va a estar acompañando esta moderación. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todas por venir. La idea de este conversatorio es poder hablar un rato sobre las mujeres, sobre el territorio, sobre el arte, sobre eso que siempre ha estado transversal a nuestras vidas. Entonces, bueno, de verdad, muchísimas gracias. Les invitamos a todas las personas que están aquí a los costados a que sigan y se sienten acá al frente y nos acompañen en este proceso. De verdad que para nosotras es muy grato poder también darle la apertura a este festival desde estas voces de todas nosotras. Creo que darle las voces a nosotras, de darnos nuestra voz, de darnos nuestro lugar, hace que realmente construyamos, ¿sí? Recordarles que el eslogan de nuestro festival, de nuestro aniversario, esta es nuestra fiesta número 14, cumplimos 14 años como Tribu Nehuel, es Niñas Rebeldes. Entonces también nos preguntamos por qué Niñas Rebeldes, ¿cierto? ¿Por qué seríamos Niñas Rebeldes? ¿Por qué ponerle a este festival ese nombre, no? Y en el barrio las señoras me preguntaban, ¿y por qué Niñas Rebeldes? ¿Y por qué hip hop? ¿Y por qué eso? ¿Cómo así? Usted que se ve, ayer me decía una señora, usted que se ve tan decente. y eso ¿cómo así? Yo decía, no, es que a veces también tenemos muchos estigmas, y sobre todo en Colombia, hacia lo que es el hip hop. Entonces lo que queremos hoy es contarles a ustedes que vinieron hoy hasta acá qué es eso, sí, que se lleven otra mirada, y esa mirada es desde nosotras como mujeres, artistas, edilesas también de la localidad que trabajamos por este territorio. Listo, entonces les voy a contar un poco a quién tenemos. Les vamos a presentar. La metodología es que van a haber una pregunta para todas y una pregunta situada para cada una, ¿listo? Entonces vamos a tener un tiempo indicado. Yo les voy, Erika o Viviana van a estar como contabilizando el tiempo de cada intervención y nos van a estar haciendo con la manito como ya te queda 1 minuto, 2 minutos, para que sea un poco mejor el diálogo, ¿listo? A veces a los que nos sentamos en la palabra nos gusta hablar, pero pues también sería escucharnos. Como es una conversación, también vamos a tener una ronda de preguntas de nuestros invitadas y de nuestro público invitado, para que también, si quieren y tienen preguntas, lo hagan. Si tienen de pronto algún comentario que hacer a nuestras panelistas, también las que estamos acá sentadas, podemos alzar la mano y complementar de pronto la idea, conversar acerca de eso, ¿listo? Entonces, como ya les conté, les voy a presentar a Nina. Listo. Les voy a presentar a Nidia Catalina Patiño, conocida como Big Girl Nina. Aquí está. Ella es una Big Girl. Una Big Girl, como les decía ahorita, son las chicas que bailamos breaking, ¿listo? Que lleva 25 años de trayectoria, es una bailarina complementaria, además de todo es psicóloga de profesión y dinamizadora de procesos socioculturales con más de 20 años
con experiencia, coordinando y haciendo seguimiento y evaluación a procesos de impacto social. Además de todo, ella se considera gestora cultural porque ha liderado procesos de investigación, promoción en proyectos y eventos relacionados con diferentes eslabones de la cadena de valor en todo lo que sabemos de industria creativa y cultural. Es cofundadora de una fundación que se llama Latidos Hip Hop. En ella también es coordinadora y gestora de la mesa de Hip Hop de Mosquera, donde actualmente es vicepresidenta del Consejo Cultural de Mosquera en Cundinamarca y ponente a la creación del Estatuto Municipal de Cultura. Un fuerte aplauso para Nidia, que nos acompaña. Bueno, por este lado tenemos a Andrea. Ella viene desde Guadalajara, México. Ella es conocida como Bigger Vadillo, integrante de una agrupación que se llama The Funky Flavor. Ha participado en competencias a nivel nacional e internacional en Europa, Estados Unidos. Ha estado en competencias muy importantes para nosotras, las que hacemos breaking, como Outbreak, Ivy, I Love Hip Hop, Queen 16. Y bueno, además de ella tiene diferentes capacidades en diferentes talleres en México. Ha tomado capacitaciones en Europa, en el Couch de Flavor. Es instructora de breaking en diferentes academias de danza, organizadora del Manifest Your Style, y también tiene colaboración en eventos, en otros eventos, y además de todo es arquitecta de eventos deportivos en Guadalajara, México. Un aplauso para ella. Además de todo, ella va a estar después en nuestro festival para que se acerquen. Ya ahorita les vamos a dar la agenda de todo el festival. El día principal es este domingo 21 de abril en el Parque Bellavista, así que no se pueden perder. Bueno, por este lado tenemos a Astrid Daza, edilesa de la localidad de Kennedy, activista feminista, administradora pública de la ESAP, con maestría en estudios de género. Además hace parte de la mesa de organizaciones de mujeres de Kennedy y del Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá. Un aplauso para ella, por favor. Por acá tenemos a Jessica Alejandra Velasco Pelayo, conocida como MC Bell, que es activista, feminista, madre, pedagoga, vocera y ciudadana del mundo. Ha creado memorias por medio del arte. MC desde el año 2009 y lucha en pro de la inclusión. Se los presento. Lucha en pro de la inclusión y la visibilización de las narrativas de las mujeres. Qué interesante. Personas diversas y también hip hoppers. Hace parte de la colectiva Hip Heart, Amaterisis, la mesa local de hip hop de la Z18, colectivo En Guarichadas y Fuerzas Hermanas, entre otras manadas. Un aplauso para MC Bell. Bueno, por este lado tenemos nada más y nada menos que a Fia First, primera mujer en realizar un graffiti en Colombia. En 1995 empezó ella a escribir su tag en toda la ciudad. En 1998 hizo su primera pieza denominada Fear, implementando una técnica del graffiti que se llama Wild Style Old School. ¿Listo? En el año 2000 fundó su crew 47TM 45. Un año después, mediante un proyecto, integró el graffiti al Festival de Hip Hop al Parque. Es docente de arte urbana en varios colegios, lidera procesos artísticos sociales en torno al hip hop, ha participado en innumerables festivales, documentales, libros e investigaciones sobre el graffiti colombiano, con la insignia de la mujer pionera en graffiti en Colombia. ¿Listo? Además de ello, también lucha por los derechos, la libertad, el respeto a la naturaleza y la expresión del color. Un aplauso para Fia. Gracias por venir. Y bueno, aquí también tenemos a Andrea Guerrero, conocida como Bigger Newe, bailarina desde el año 2016, cuando ella decidió hacer del breaking una profesión de vida. Ha participado en diferentes escenarios de la ciudad y del país. Además de todo, pertenece a la agrupación Tribu Newe en Big Girls, donde lleva 14 años aprendiendo de este mundo del hip hop.
Además ha estado siempre al lado de sus compañeras, es decir, nosotras, ahí representando muy fuerte. Y esa representación ha podido llevarla a países como Venezuela, Ecuador, Panamá, México, Perú, Brasil. Además es artista formadora de la Corporación Mundo Mágico y también en IDARTES. Es también gestora cultural y ganadora de becas y estímulos. Y bueno, ha sido ganadora de diferentes convocatorias. Y bueno, ha participado con nosotras siempre aportando cambios a la sociedad a través del arte y las acciones culturales. Un aplauso para ella. 2006, ¿listo? Ahí me corrigieron, desde el 2006. Bueno, ¿y quién les habla? Lorena Borges, licenciada en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, docente, madre, líder también de procesos, líder de un proyecto muy bonito acá en el Círculo Kennedy que se llama el Círculo Hip Hop, también perteneciente a Tribune Buen Big Girls, que es mi familia, mi casa, y bueno, siempre he estado ahí apoyando todo el tema de los procesos de las mujeres a través del territorio, a través del cuerpo, a través del breaking. Entonces, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio con la primera pregunta. Para esta primera pregunta vamos a tener máximo 5 minutos por persona. ¿Listo? Esta la vamos a responder todas. ¿Listo? Entonces, la pregunta es súper sencilla. ¿Listo? Y es la siguiente. ¿Cómo desde su experiencia e historia de vida ha construido el significado de ser mujer? ¿Cierto? Y ese significado de ser mujer, ¿qué es ser mujer en un territorio y en el arte que ustedes hacen o en lo que ustedes hacen día tras día en los territorios que habitan? ¿Listo? ¿Quién quiere empezar? Ve. ¿Listo? Tienes 5 minutos. Bueno, muy buenas tardes para todos, todas y todes. Yo quisiera, digamos, hablar de algunos puntos brevemente para alcanzar. Entonces, lo primero es, como niña, tengo una insatisfacción con el entorno. Entonces era la niña terrible, ¿sí? Y trataba de descubrirme, trataba de explorar, luego trataba de encajar, porque entonces esa presión de que tú tienes que ser una buena mujer implica un montón de estereotipos, y yo tratando de encajar, ¡pum!, me rompí el corazón, me estrellé, pero aprendí un montón siendo como adolescente, siendo una mujer joven. Luego, pues, que levantarme. Cuando me levanté empecé a cuestionarme eso de qué es ser mujer. Fui mamá joven, entonces también eso me llevó a decir muchas cosas esto es ser mujer, es solo ser mamá, ¿qué es ser mujer, no? Y luego empecé como a expresar y a desahogarme en las letras. Eso me ayudó muchísimo a encontrarme con otras personas, con otras chicas y con otros en espacios de hip hop inicialmente, luego en espacios de feminismos muy hermosos, muy diversos. También en una mezcla de ambos, arte y feminismo, en la calle, en la academia, como en diferentes escenarios donde empecé a hacer una deconstrucción diaria, porque me di cuenta que ser mujer no es un estándar, no está establecido. Tú eres la mujer que desarrollas si quieres ser. Para mí eso es ser mujer. No es ser perfecta, sino es tener una conciencia de mi ser, de mis sentires, de mis capacidades. Y con base en eso empecé como a darme espacios para mí y para aportarle a otras personas. Entonces esos espacios para mí, por ejemplo, estoy parchando en Fuerzas Hermanadas, que es una manada que hace talleres de defensa personal en voz, con enfoque de género, y también con un poco de capacitación para diferentes temas de los que hablamos. Hago parte de una colectiva que se llama Hip Heart, y con ella, digamos, les quería mostrar esto que digamos, me ha ayudado a aprender a ser mujer a mi forma. Es las narrativas de nosotras, la música hecha por nosotras. Este proceso se llamó Poetisas, Tinta y Contracultura el año pasado, donde unimos a poetisas, poetas y raperas. Hicimos un disco, sacamos este poemario también. Entonces, bueno, como rememorando qué es ser mujer, con Amaterisis, es un parche de mamás hip hoppers. Lo mismo, cuestionándonos ese tema de ser mamá en el hip hop, y con la mesa local de hip hop de Rafael Uribe ha sido como la banda, el pedazo, el hip hop,
cuestionándonos todas esas cosas de cómo es de diferente ser mujer con otras mujeres a ser mujer en un espacio masculino, donde predomina la presencia de los liderazgos de los compañeros y cómo empezar a fomentar otros liderazgos. Y finalmente en el CPL hago parte del Consejo de Planeación Local de allá de Rafael Uribe, y bueno, es un escenario político y de participación bien complejo, donde también he aprendido que ser mujer no es callarse y asumir lo que me digan los que tengan más experiencia, sino también poder alzar la voz, decir no estoy de acuerdo, así todo el mundo diga sí estoy de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo, pues puedo dar mi argumento. Entonces para mí ser mujer es reconocerme como un ser sintiente, ¿sí? Que no tiene que ser lo que me diga la sociedad, sino es un proceso en el cual yo me descubro, me acepto y pues me voy mejorando con errores y todo, pero eso hace parte del proceso. Gracias. Gracias, Bel. Bueno, escribir, feminismos, arte, ahí vamos como botando palabras claves, que chévere que se nos quede ahí resonando. Bueno, entonces, ¿quién quiere continuar con ese ser mujer? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cómo se ha construido ese ser mujer de ustedes? Bueno, sin duda la sociedad nos ha enseñado varios estereotipos de cómo es ser mujer madre, ser mujer hija, ser buena mujer. Pues en todos los escenarios nos llevan también a pensarnos qué significa ser mujer en un territorio como este, una localidad de Kennedy, el ser mujer y el construirnos como mujeres en diferentes espacios. He tenido la oportunidad de trabajar con diferentes instituciones donde acompañamos, digamos, esos procesos de empoderamiento de las mujeres a nivel territorial, y cada vez más tener como esa conciencia, no se nace mujer, se llega a serlo, y se llega a serlo precisamente cuando somos capaces de ponernos en el lugar de la otra y construir con la otra. Para mí, por lo menos, la experiencia desde la Secretaría de la Mujer me permitió ver la mujer que soy, la que quiero ser también, y es reconociendo que en las diferentes edades tenemos diferentes formas de ser mujer, desde la que discute y debate todo, la que propone, la que construye y la que acompaña. Entonces, para mí la historia de ser mujer y tener conciencia de género ha sido un proceso de construcción que también me ha permitido llegar a la academia, me ha permitido llegar al barrio, me ha permitido hermanarme y sobre todo solidarizarme con todas estas violencias que vivimos en el escenario público y privado, pero también me ha permitido hermanarme con la mujer que está sola, que es abuela, que tiene una independencia económica pero tiene una soledad y está deshabitada, la que sus hijos, sus hijas la dejaron de lado, o la que no fue madre y que hoy está reclamando también un espacio, un lugar, poder hablar, poder decir, poder ser escuchada. Yo normalmente hablo mucho de las mujeres mayores y digo, esa historia es tan importante porque fue descubrir que había mujeres que llegaban a un lugar porque querían ser escuchadas y porque no habían otros escenarios, que ser mujer joven en la localidad también implica defender una lucha, posicionar su voz, pero también es importante reconocer quienes han abierto el camino. Para mí, por lo menos, ser mujer en este proceso de la localidad de Kennedy me implicó estar acompañada durante mucho tiempo de mujeres que venían haciendo un camino, que tenían un proceso organizativo y que de una u otra forma me dieron la mano y me enseñaron a defender mis derechos. Yo puedo decir que yo no llegué muy chiqui al feminismo, llegué al feminismo casi a los 22, 23 años, y cuando llego había mujeres que habían hecho un camino pues larguísimo, que me acompañaron, que me dieron la mano, que me enseñaron esto de construir territorio, de ser mujer activista por los derechos de las mujeres en una localidad como esta, donde hay diferentes tipos de violencias que van desde la discriminación, la negación de la voz de las mujeres en los espacios públicos y privados, pero también van desde esa violencia económica, ser madre cabeza de familia, asumir la responsabilidad de crear y acompañar. Entonces ahí ha habido todo un desarrollo de lo que para
para mí ha significado ser mujer en un contexto social que desafortunadamente sigue siendo adverso para las mujeres en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, en términos políticos. Entonces, ser mujer en la localidad de Kennedy tiene muchos retos. Bueno, mientras Lidia vaya pensando, se me queda esa palabra de que no se nace, sino se llega a serlo. Vamos a ir construyendo ese sentido que tenemos cada una de nosotras de lo que significa ser mujer. Bueno, buenas tardes para todos, a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo. Qué chévere que se abran estos espacios precisamente para hablar de mujeres, ¿no? De mujeres, de nuestra conciencia como mujeres y nuestro cuerpo como territorio también. Bueno, tiene algo muy interesante y es que ser mujer dentro de una cultura hip hop es complejo, es difícil. A nosotras nos ha tocado llegar a encajar, creo que es la palabra, empezar a encajar dentro de una cultura que visualmente y socialmente ha sido diseñada para hombres, y que nosotras de una u otra forma hemos venido trabajando, logrando esos espacios, no ganándonos como es que me ganan el espacio, no, hemos venido construyéndonos dentro de una cultura que se llama hip hop. Entonces, por eso digo que también hemos tenido el papel y el rol de encajar a veces, ¿sí? Porque no hemos sido reconocidas, ni siquiera nos visualizamos entre nosotras mismas. Y eso nos ha llevado, yo lo digo, nos ha llevado a nosotros, yo pertenezco a un colectivo que se llama Latidos Hip Hop, y pues afortunadamente, o no sé cómo llamarlo, somos mujeres, trabajando por otras mujeres y por hombres, construyendo procesos para hombres también. Entonces, eso nos ha llevado a una reflexión que es de desconstruirnos mentalmente y socialmente para empezar a construir realmente nuestro papel como mujeres dentro de una sociedad. Aquí la amiga hablaba algo muy importante y es también cómo nos vemos nosotros entre nosotras mismas, y creo que eso lleva a una reflexión muy importante y es, hablamos a veces de sororidad, pero entre nosotras no comprendemos aún esa palabra. Es ponernos en el zapato de la otra, es perdonarnos incluso hasta nosotras mismas, porque a veces terminamos permitiendo, a veces nos cuesta permitirnos hacer, a veces los miedos que se nos encajan, digo yo como psicóloga, las emociones, las inteligencias emocionales también nos juegan un gran papel entre todo esto de construirnos como mujer, y una mujer que tiene un papel importante dentro de la sociedad y el territorio. Cuando hablamos de territorio no hablamos solo de nuestro entorno, sino hasta de nosotras mismas y de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, si yo me quedo aquí nos extenderíamos un montón hablando sobre la conciencia del ser, hasta el cuerpo de nosotras mismas, pero sí creo algo muy importante y es el hecho de ya empezarnos a visualizar y empezar a hacer acciones horizontales, no una cosa vertical, sino horizontales y de la mano de la otra, porque creo que entre nosotras construimos una sociedad fuerte y dinamizadora. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrea Guerrero, Bigger Newen. Ya Daniela está, que el señor quería pedir la palabra. Sí, pero yo la felicito, sinceramente. Históricamente hablando, el personaje más discriminado que ha habido en el mundo, especialmente en esta América Latina, ha sido la mujer. Muchas gracias. Por una parte, y desgraciadamente la mentalidad que inclusive las mismas mujeres han formado parte ha sido el machismo. Y las mujeres más machistas que hay en este país se llaman mujeres, sinceramente hablando. Y yo
yo sugiero, dijéramos, a través de estas ideas formidables que se oyen acá, que cada día sean más autónomos, que cada día ustedes sean ustedes, no el hombre. Desgraciadamente hay una escala salarial en este país que los mismos cargos que desempeñan los hombres no le están dando el equivalente en sueldo a las mujeres. ¿Ve? Entonces, ¿qué les dijera yo? Solidarizarme con ese espíritu que ustedes tienen. Cuente usted, doctora. Si se lanza algún día al consejo o algo así, por el cuente conmigo. Muchísimas gracias. Un aplauso para él, que estuvo toda la jornada. Y estoy con ustedes. Gracias. Yo le mando energía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nuevamente buenas tardes, mi nombre es Andrea Guerrero, Bigger Newen. Bueno, realmente no empecé en el 2016, realmente empecé en el año 2002, pero me tomé esto del breaking y del hip hop en el 2006. Venía pensando en el camino, la pregunta y me parece muy fuerte, muy compleja y a veces es difícil de descifrar. Y llegué como a una conclusión, y es que en general pues las mujeres somos sinónimo de poder, somos poder. Cuando las mujeres sabemos que tenemos esa habilidad, desarrollamos esa habilidad no solo de poder, de seguridad. Una mujer es el espíritu de un hogar. Una mujer cuando está con su familia se siente, ¿sí? Cuando es ausente de las cosas básicas se siente igual. Entonces para mí la mujer es el espíritu del hogar, es protección. A veces me pongo a pensar que no sé si Dios, el universo o en lo que crean ustedes dijo, bueno, yo creo que vamos a poner a la mujer que sea mamá, porque definitivamente mental y físicamente es la que lo puede. Creo que el hombre no sería capaz. Obviamente sin ofender a los hombres, no es de generalizar tampoco de que porque soy mujer y ellos son hombres, todos los hombres son malos y todas las mujeres somos buenas, porque lo que han dicho aquí las compañeras, algo muy sensato es que, y es verdad, aquí no hay sororidad. Es triste pensar que nos damos más duro, perdón la expresión, entre las mismas mujeres, nos criticamos las mismas mujeres, o sea, todo el tiempo estamos en contra una de las otras y esa parte es la que... Hola. Uy. Y esa parte siento yo que es la que se aprovechan los hombres. Hola. ¿Ya? Ok. Entonces siento que los hombres lo que hacen es como que se aprovechan de esas debilidades que tenemos nosotros. Cuando digo poder es que realmente cuando decidimos, por ejemplo en el caso de Tribu Newen, decidimos hacer un festival a nivel internacional. Eso ya es empoderamiento, eso ya es entrar en territorio, eso ya es dar una enseñanza, es dar un ejemplo y dejar una marca registrada. Nosotras como Tribu Newen llevamos ya 14 años en luchas, con miles de experiencias, con caídas, con levantadas, con llanto, con dolor, con críticas, porque lo que más recibe uno del gremio, como dice Nina, desafortunadamente son críticas. Tú cometes un error y ahí todo el mundo te señala, se burlan, bullying, memes, pero cuando haces ejercicios como estos, que es para invitar incluso a las biggers de Bogotá, de Colombia, haciendo sus ejercicios para ellas, eso ya dice mucho de nosotras y del empoderamiento como tal en nuestros territorios y pues obviamente como mujeres. Entonces la palabra mujer, cuando lo hacemos bien, se hacen cosas preciosas. Cuando tenemos empatía, se hacen cosas preciosas. Cuando no, lo que hacemos es repetir el círculo y entonces hacemos más de lo mismo o llega nuevamente una sociedad contaminada y se repite el círculo y así va a ser hasta que las mujeres realmente, conscientemente, maduremos esta parte. Gracias. Las preguntas ahorita al final
pedacito para hacérselas a las paneles. Hola a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo con todas ustedes. El ser mujer, yo siento que hay que la barba y brincar al otro lado o echar maromas, porque yo quiera. Decía, ¿por qué tengo que estar usando un vestido? No me dejas ser mujer. Si no me deja ser yo, no me deja ser vadillo. Entonces, constantemente a lo largo de mi vida, me pasó esto miles de veces, estaban jugando, no sé, los hombres allá afuera, aventándose de un árbol a otro, yo qué sé, ya iba yo corriendo. Y mis papás, ¿por qué diario estás allá y haciendo esto y aquello y todo y revueltos? Y poco a poco se dieron cuenta de quién era yo, ¿sí? Siendo mujer, pero haciendo pues esas cosas. Entonces, pues toda la vida yo me la pasé así, soy una niña rebelde. Me la pasé que en gimnasia, luego me pasé que al sur, y luego me pasé a mil lados. Entonces siento que poco a poco fui creando mi forma de ser mujer. Y siento que cuando llegué a la cultura del hip hop, me encontré con muchas otras mujeres muy parecidas a mi forma de ser. Y también me encontré una escena dominada también por hombres, que es lo que decían. Entonces me encontré como que con dos cosas, una con la que me sentí súper identificada y otro lado que también sentí que llegaba a un entrenamiento con 30, 40 hombres y no me yo de mujer. Entonces pasé ahí un proceso, pues había días que decía, yo no quiero bailar por cosas, las típicas de una escena dominada por los hombres. Entonces poco a poco fue un proceso en el que también me pasó a mí que justamente cuando empecé a bailar no había mujeres, muchas, bueno sí había mujeres, pero muchas se fueron a vivir a otra ciudad y las que estaban ahí dejaron de bailar por ciertas razones. Entonces me tocó como medio empezar otra vez a mí, pues comenzar la influencia femenina en mi ciudad. Entonces poco a poco se fue trabajando y muchos hombres también me abrieron mucho las puertas. Incluso mi club fue de los primeros clubs en Guadalajara que tuvo una bigger en su club. Y ahorita afortunadamente ya somos 5, son 4 niñas y yo. Y ha cambiado constantemente la nueva generación, ahorita rápidamente la nueva generación de mi ciudad. Yo creo que ya es como un 50% niñas y 50% niños. Y igual también en los entrenamientos ya ves niños, señores, niñas, así ya se ve ya de todas las edades y género. Entonces creo que el ser mujer lo fui creando desde chica, no era como que buscar una forma correcta como la sociedad a veces pone, de ser así, tal cual. Ya. Entonces creo que más bien fue ir creando quién es Vadillo, quién soy yo, y qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero lograr. Y pues eso es también ser mujer, ir buscando mi propia forma de ser y esa va a ser la correcta. No es como que buscar opciones, también es quién soy yo y quién quiero ser y qué quiero hacer, aportar a mi cultura y aportar a la cultura hip hop dentro de mi ciudad y mi país. Entonces creo que por ahí va. Gracias. Bueno, y vamos a cerrar esta pregunta que nos va a contar qué significa ser mujer para ella. Bueno, gracias a todos, gracias a la Tribuna Web por la invitación. Bueno, pues les cuento que de mi vida, digamos, infancia, adolescencia, desde que nací con un problema congénito y pues estuve con una fecha de caducidad desde que empezó mi vida. He estado peleando contra la muerte por estos problemas de salud y a la vez estuve, digamos, en esa lucha por mantenerme viva, descubriendo muchas cosas que me hacían sentir viva y me hacían sentir parte, digamos, de todo esto, digamos, el concepto de existir, de ser y de resaltar, digamos, todo lo que puedo dar, digamos, como una persona. Entonces, en esa búsqueda y en ese sentir de luchar contra la muerte, de estar, digamos, caracterizándome
en diferentes aspectos durante toda esa etapa de crecimiento, me dio mucha fuerza. Y pues la verdad, yo soy de esas mujeres que no ha sentido el impacto del machismo ni digamos la discriminación de género en el hip hop, porque desde que empecé en todo esto siempre fui dueña de mis actos, y esta fuerza con la que fui creciendo, luchando contra todas esas adversidades, me dio, digamos, el carácter para manifestar estos impulsos de también estar en la cultura hip hop como una persona que está siendo incluida por lo que es y por lo que puede dar. Entonces, pues sí, yo soy la primera persona que empezó con el graffiti en este país, y tuve que sentir el impacto digamos, de la inseguridad, de los peligros en la calle. En ese tiempo, pues, al empezar con el graffiti, no había nada, no había grafitis, no había tags, no había ninguna digamos, característica de arte urbano, no había libros, no había internet, no había absolutamente nada. Se empezó a crear la historia a punta de golpes digamos, contra estos impactos que sufre la mujer en el espacio público. Sí sufrí mucho la violencia de parte de la policía y también de la gente del común cuando salía a rayar en las noches, porque antes solo se podía pintar en las noches, antes todo era ilegal. Entonces, digamos que tuve que sobrevivir a todos estos peligros que una mujer puede enfrentar al salir sola a altas horas de la madrugada a pintar, y fueron, sin mentirles, fueron demasiadas cosas malas que me sucedieron, pero estas cosas malas que me sucedieron como el resultado de ser una persona vulnerable al ser mujer en las calles, se nivela con el orgullo de haber llevado, siendo yo mujer, llevo la bandera de empezar con un elemento de hip hop en este país. Entonces, eso no se construyó a partir de aplausos ni a partir de reconocimientos que, gracias a Dios, hoy en día tengo. Se construyó a partir de soportar, de resistir y de seguir adelante. En donde yo dije, cada vez que me pasaban cosas graves, pero es que hablo de ataques de la policía, donde me quebraron huesos, donde me intentaron matar muchas veces, donde me pasaron cosas atroces que ustedes no imaginan. Cada vez que me pasaba algo así, me acordaba cómo yo luché contra la muerte desde que nací. Y gracias a Dios tuve todo eso que me sucedió para poder sobrevivir al impacto social negativo que tiene una mujer en las calles de este mundo. Entonces, esto en realidad me llena de orgullo el poder haber sido el ejemplo para que las chicas de hoy en día digan: vamos a ser fuertes, porque es que este mundo es muy, muy terrible, ¿cierto? Y si las mujeres no tienen un lado masculino en su personalidad, se las llevó el río, ¿sí? Nosotras como guerreras sabemos digamos, que esta resistencia y esta fuerza de luchar y de estar, digamos, sobreviviendo a tantas cosas malas, no se asocia directamente a los hombres. Obviamente la fuerza física siempre se asocia a esa masculinidad, pero a mí me parece que las mujeres son más fuertes que cualquier cosa al caracterizarse en base a estas debilidades o estos puntos débiles que nos dio, digamos, la naturaleza, superar esto y llegar a estar en el mismo nivel que los hombres en todo esto que se llama hip hop. A mí me encanta. Yo nunca me he sentido discriminada, como les cuento, porque la verdad no me he sentido menos jamás que la fuerza masculina, y por este motivo siempre he disfrutado de la equidad que dan las acciones. Por esto, pues, yo no espero que me inviten a festivales, no espero a que me tengan en cuenta. Yo misma genero el hip hop, invito a hombres, mujeres, y doy el ejemplo de que las mujeres nunca pueden estar estirando la mano a ver dónde las meten. Las mujeres son muy fuertes y tienen una ambivalencia muy hermosa, sobre todo las mujeres hip hop. Las mujeres hip hop son guerreras porque todas hemos sentido ese impacto de la violencia. Entonces, les digo a todas las chicas que están empezando en todo esto, que nunca duden de sus capacidades,
porque nacieron con algo muy valioso que es la fuerza que heredamos de nuestras guerreras a través de la historia y dada por Dios. Gracias. Gracias, tía. Bueno, creo que he aprendido mucho escuchándolas y puedo llegar como a entender un poco eso que hablábamos por acá, que era no tratar de ser otra cosa, sino nosotras mismas, encontrar un lugar cualquiera que sea, pero encontrarlo. Entonces a eso, digamos, me gusta eso que acabas de decir, de no negar esa energía masculina. Creo que siempre a las mujeres nos han dicho femenina, femenina y esto y rosado, 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 ¿sí? Entonces como que si a mí me gusta el azul, entonces ya no soy una mujer, ¿verdad? Entonces es como que entender que tanto los hombres como las mujeres podemos ser infinidad de cosas. Entre esas también habita en nuestro cuerpo energías tanto masculinas como femeninas. Entonces desde ahí también radica ese sentir de ser mujer, es escribir con nuestro cuerpo, es escribir con nosotras, qué es lo que nosotras queremos ser, es esa palabra de ser, la que resuena en todas las palabras que ustedes dicen, y eso me parece muy importante, el ser, ¿sí? Más allá de cualquier característica que le queramos dar, que solemos los seres humanos dar características a todas, es flaca, es gorda, es alta, es baja, pero también como que esos calificativos a veces nos enfrascan en cosas, y claro, aquí lo que siento es que todas simplemente queremos ser, que se eleve nuestro espíritu y que ese espíritu hable por nosotras como personas. Listo, desde ahí entonces vamos a empezar con estas preguntas situadas, y la primera pregunta va para Emcibel. Como les dije, ella es rapera, como nos contaba, hace parte de varias colectivas donde ha trabajado su ser feminista, su ser mujer, y por eso te preguntamos a ti, ¿cómo desde el rap concibes tu territorio, cierto? ¿Cómo desde ahí podemos generar espacios seguros para nosotras? También partiendo de lo que decía Fiat, por sí la calle es muy adversa para nosotras, ¿sí? Salimos la mayoría de veces con miedo, ¿cierto? Ella decía, la mujer sufre en los espacios públicos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde el rap creamos ese territorio del cuerpo, como nos decía ahorita Ángela, es el territorio de la familia, es el territorio del entorno, desde el rap? Gracias. Ahí tengo 10 minutos, ¿cierto? Sí. Listo. Bueno, entonces, como son dos preguntas, puedo empezar cómo concibo el rap, el territorio o mi rap. Primero, para mí el rap implica un análisis político, una reivindicación, una protesta y la educación en cuanto a mi rap, como concibe ese territorio. El territorio es la Pachamama, es nuestro espacio y es lo que nos permite tener un contexto y que se dé todo lo que se da allí, ¿no? Ahí tenemos el tejido social, que son las interacciones que hacemos con las otras personas que habitan ese mismo espacio, ¿sí? La vida misma que se da no solamente con las personas, sino con los animales, con los seres vivientes, ¿sí? Y por otro lado, vamos viendo ahí la parte de la resiliencia. ¿Por qué? Porque al habitar un espacio con diversidad de opiniones, de pensamientos, de análisis, vemos que hay unas luchas muy, muy valientes que se dan desde diversas personas que generan esa resiliencia a la guerra y a la violencia. Eso por un lado. Y eso nos ha ayudado a unir lo popular, lo del barrio, lo del parche, lo del gueto, como lo queramos concebir, ha permitido también una unión. Y eso representa el hip hop. El hip hop no solamente es arte, el hip hop es una cultura que también incorpora otros elementos como el conocimiento, el emprendimiento, el lenguaje callejero, moda callejera, incluso el de salud, que es uno de los últimos. Entonces, bueno, ahí desde el rap hay una resignificación en el origen de esta palabra que no va solamente al hip hop, sino a las tribus africanas, griots y yelis. Era una biblioteca andante, entonces era una persona que tenía toda la historia del barrio, iba a través de percusión y de rimas llevando esa historia y esa memoria a cada casa. Si había un funeral, si había un matrimonio, si había todo lo que sucedía, ese griot llevaba a la comunidad. Entonces para mí es muy importante la percepción del rap como construcción de memoria
y de historiografía, que es la historia narrada por las personas y las voces oprimidas. Y para decirlo en nuestro contexto es construir país, para mí, desde el hip hop. Y ya, digamos, como para poder responder cómo hacer un espacio seguro para las mujeres, que es bien complejo esa pregunta, voy a recapitular ideas mías con ideas de otras compañeras que compartimos en un conversatorio llamado Violencias y Retos en el Hip Hop, hace poquito, en el marco del Festival Local de Hip Hop de Rafael Uribe. Entonces ahí, lo primero es, hay que manejar acuerdos en el trabajo, acuerdos en nuestro activismo y en nuestro relacionamiento. Un ejemplo, si yo voy a ir a un estudio de grabación a hacer un tema, entonces yo, ¿qué establezco como mis mínimos y como mis no flexibles? Entonces si yo voy a ir a grabar, yo digo, mire, esto es lo que yo llevo preparado, me voy a tomar tanto tiempo, va a ser así el proceso, hago un diálogo con el productor, donde el productor se da cuenta de yo cómo voy a ese espacio. Muchas veces desde el desconocimiento es que se aprovechan de nosotros y nosotras, y es desde esa ignorancia. Entonces, no, grave, no te corrigen nada y de pronto la embarraste, estás pronunciando mal, pero no te dicen nada, porque de pronto les importa un factor financiero, por ejemplo. Entonces el hecho de que tú generes unos acuerdos le da de entrada otra perspectiva a la persona con la que vas a trabajar. Por ejemplo, un mínimo y un no flexible para mí, que me acosen. Si yo voy a trabajar, voy a trabajar. Y yo le pago al productor, obviamente no todo el mundo tiene los mismos privilegios, pero trato de tener la calidad de reconocer su trabajo y que él reconozca el mío y que no sobrepase ese límite. Entonces, que me ande cogiendo, no, nada. Yo tengo unas cosas no negociables y eso es muy importante a la hora de relacionarnos en contextos donde no sabemos cómo es la vuelta, porque toca cuidarnos, ¿sí? Lo otro es en las batallas de freestyle que se están dando, que son demasiado competitivas, llamadas batallas de gallos, pues empezar a romper con el morbo y generar un tipo de competencia un poco más sana, sin un mojigata, pero desde otras habilidades que no sea la habilidad de violentar psicológicamente al otro y que eso sea lo que impacta a la gente. Porque si tú no le tiras mierda, disculpen la expresión, la gente no hace ¡ah! Entonces, ¿qué tal si también el público empezamos a educarlo para que están aplaudiendo? ¿Qué estamos replicando? Reconocimiento. Necesitamos también que se reconozcan las mujeres que han tejido la historia en el hip hop, porque siempre hemos estado, y que se vea quiénes estamos detrás también a veces en procesos de hip hop, haciendo ciertos roles que no son artísticos, pero que no son reconocidos. Entonces no dicen, la que redactó el proyecto fue esta compañera. No, sino, entonces toman el protagonismo otras personas. Reconozcamos quién hizo el beat, quién hizo el flyer, quién invitó a las panelistas. Todo eso es súper importante para hacer ese sentimiento de equidad y de agradecimiento. Necesitamos espacios para la niñez en el hip hop y las familias. No todos los espacios son para ir a parchar y si yo me quiero jugar un porro me importa un pledo que haya un niño al lado. No, eso no es cultura hip hop, ¿sí? Cada persona tiene derecho a tener un consumo libre, adulto, responsable y consciente. Yo puedo ser marihuanera pero sin necesidad de fumarle al lado al niño y estar en un evento donde veo que hay familia. Entonces lo llamamos en la calle los códigos. Son los códigos, ¿sí? Más que la regla, los códigos. Yo sé que hay un niño ahí y que tiene una implicación hacer eso frente a ese niño, que no va a estar sano si hay una familia y yo estoy echando el humo para allá, pues esa familia se va a ir y los espacios de hip hop tienden a volverse un escenario donde mucha gente quiere ir solo a drogarse, que también es válido porque no hay que minimizar los derechos de las personas que consumen, pero es que necesitamos espacios para las familias en el hip hop, ¿sí? Digamos el niño que está, las niñas, las menores de edad, las personas mayores. Necesitamos un espacio seguro donde ustedes también quepan, porque el hip hop también es comunidad. Distribución equitativa en las labores domésticas. A veces nos vamos, no, la mujer es lo mejor del mundo. No digas eso. En tu casa lava tu plato. Un día cocina. Ponte de acuerdo. Esas son cosas que ayudan a disminuir la recarga de roles, la sobrecarga de roles que hay de las mujeres. Tenemos también fomentar la participación. Eso nos lo da la ley 1257 de 2008, que es la que nos defiende. Uy, me queda re poquito. Entonces, la paridad, esto es una lucha que vamos haciendo desde el 2019 en varios espacios, y es la paridad. Necesitamos convocar dándole el espacio a las mujeres. Listo, que queremos la meritocracia porque es importante y no por ser mujer, listo. Hagamos parámetros de meritocracia también
pero convoquemos a las mujeres. Muchas mujeres van a competir por una cuota, un espacio, cuando hay tantas. Entonces, hacer esas convocatorias hace que las mujeres se sientan incluidas y quieran estar en los espacios. Mirar las diferentes realidades, la interseccionalidad es un concepto importante a entender, porque no solamente somos mujeres, hay mujeres afro, hay mujeres indígenas, hay mujeres campesinas, hay mujeres trans, y la realidad de una mujer mestiza, como en mi caso a la de una mujer afro, no es la misma, y hay una sobrecarga de violencia. No es decir, ay, es que ella es más violentada o una competencia de violencias, sino, parce, yo reconozco que hay unas violencias que recaen más sobre estas personas y puedo tener más empatía en mi relacionamiento. Darnos el paso, la voz y el espacio. No hablemos de las mujeres afro, démosles el espacio. Ese es el punto. ¿Me queda un minuto? Y solo lo voy a mencionar, entonces si es... Listo, un minuto. Dos, me quedan dos. La educación sexual, necesitamos hablar del amor romántico. Día a día están pasando muchos feminicidios y la mayoría son a cargo de personas que eran sus exparejas. ¿Cómo estamos entendiendo el amor? El amor no tiene que ser una atadura que duele. El amor es un encontrarse y un caminar juntos ahí, chévere. Y que en el momento que ya no se pueda, pues también toca decir, venga, no, ¿qué hacemos? ¿Reparamos? ¿Seguimos? No. Pero no podemos seguir alimentando esas ideas de amor romántico sin quitarle lo bonito de los detalles, ¿no? Apoyo entre nosotras, tener las conversaciones incómodas, no idealizar los procesos de mujeres. Somos mujeres, sí, mucha gente dice no hay sororidad, pero es que es un camino. Y si todos los días me están diciendo, es que esa vieja se le ve un gordo, a mí qué me importa si está feliz, te ves hermosa. Y eso cambia, porque la gente ve que, como así se está, y ven un poder que se percibe cuando nos juntamos y no nos estamos tirando. Pienso que ser más humanos y más humanas, aprender a reconocer nuestros errores, hacer condiciones dignas para atraer artistas, trueque, si no tengo un pago, un trueque digno. ¿Qué necesidades tiene ese artista? Ya termino, dos más. Los protocolos de prevención y atención a las violencias en general, porque no solamente hay violencias basadas en género, que igual también tiene que haber unos protocolos que construyamos para que no se caigan los procesos colectivos. Muchos procesos se caen porque hay un problema y no se sabe cómo hablar. Y ya finalmente diría que hace falta una especie de hip en el hip hop frente al tema de la violencia sexual. Lo diría, me atrevo a decirlo, necesitamos la verdad para las víctimas, para que tengan una tranquilidad y que no siga pasando. Si no hablamos de la verdad, del abuso sexual, de la violación, cosas que pasan en el hip hop, nunca lo vamos a transformar. Entonces, ahí me va la invitación. Gracias. Bueno, de esta gran... Hola. Bueno, de estas grandes ideas que nos aporta Bel, que son muy importantes, trato de resumir todos esos 10 minutos, todo lo que para ella considera una zona segura para las mujeres. Vamos a pasar a otro tema muy importante, y hablábamos ahora del tema de la maternidad, ¿no? La maternidad es algo que decidimos ser o no ser las mujeres, ¿cierto? Y que es algo muy importante para las que decidimos ser mujeres, tanto ser mamás, para las que no deciden ser mamás. Entonces, hoy vamos a preguntarle a Nehuen, que lleva ya con su hija un añito y unos mesecitos, estrenándose como mamá, ¿cómo ve la maternidad desde la práctica de hacer breaking? ¿Cuáles han sido sus mayores retos desde que se convirtió en mamá a la hora de hacer breaking? ¿Cuáles son sus retos? Y aparte de esos retos, ¿cómo podríamos mejorar las situaciones para las mujeres que hacemos hip hop y somos mamás? Bueno, sí, ya mi bebé tiene 1 añito y 3 meses y la verdad es muy difícil. Ser madre, o sea, ser mujer es difícil, y ser madre, ser mujer, estar en una condición económica, o sea, son cosas que lo hacen muy difícil, pero no por eso es una etapa que
es maravilloso. O sea, en este momento, a pesar de lo difícil que ha sido, porque fue un proceso muy duro, mi bebé nació, pues nació muy bien, pero estuvo hospitalizada 10 días en cuidados intensivos, entonces eso como mamá le parte a uno el corazón completamente. Una de las cosas más difíciles, digamos que mi vida antes, porque obviamente mis amigas se fueron para México, yo no estuve, estaba en plena dieta, entonces para mí eso obviamente es duro desde ese punto de vista, desde la danza, desde el breaking, desde lo que uno hace, verlas en las presentaciones. Uno quisiera estar en esos espacios. Otra parte difícil es el cuerpo, le cambia a uno mucho, le duele a uno todo, realmente duele todo, duele ser mamá, duele amar, pero sin embargo es la etapa más linda que he podido vivir en toda mi vida. Es el amor verdadero. O sea, uno a veces sufre por otras personas y uno cree que es el verdadero amor. No, ser mamá es el verdadero amor. Eso me lo ha enseñado mi hija. Algo que me ha enseñado ella es que yo era un poco superficial, como que si a alguien le pasaba algo, es duro. Pero gracias a ella, ahora siento, o sea, si veo un niño llorando en la calle, siento como si fuera mi bebé. Y eso para mí es traumático. O sea, realmente lo siento, me he vuelto como más sensible. Es una época hermosa a pesar de lo difícil. Ser mamá es maravilloso, es perfecto, es un momento perfecto que no lo cambio por nada. Entonces decía yo que las veía a mis amigas allá en la playa, en bikini, gozando de la vida. pero al mismo tiempo decía, no, este momento es perfecto para mí y no lo cambio por nada, por nadie. O sea, me lo estoy viviendo y me lo estoy gozando. Entonces sí es difícil, es duro. Y otra cosa que aprendí antes de ser mamá, como que me cuidaba mucho el cuerpo, como que trataba de cuidarme mucho en ese sentido, pero después de ser mamá me gusta ahora más mi cuerpo. Siento que di vida, miércoles, este cuerpo tuvo la capacidad de eso, y sí, mi cuerpo, mis piernas flácidas, muchas cosas, que mi barriguita, no sé qué, pero ahora me miro en el espejo y digo, wow, te ves hermosa, hiciste un bebé, por Dios. Entonces siento que eso es hermoso, y para todas las mamás, yo creo que amamos a nuestros hijos con el corazón, sentimos lo mismo. Listo, entonces sí es difícil, pero es una etapa muy hermosa y no la cambio por nada. Creo que es maravillosa, y en el breaking pues también, qué chévere poder aportar desde, o sea, porque igual volví a bailar, ya no con la misma intensidad, pero sí, y poder seguir trabajando, poder tener que dejar a mi hija venir en bicicleta para los ensayos y sentir esa adrenalina de que chévere, ¿no? O sea, soy mamá, pero eso no impide seguir mis sueños. La siguiente pregunta es, los retos, pues precisamente eso, el tiempo para mí es un factor, es algo muy complejo porque estoy sola, mi pareja está en España, entonces en este momento estoy construyendo a mi bebé yo solita, con mis virtudes, con mis defectos, que trato día a día hacer lo mejor para mi bebé. Quiero darle un ejemplo a través de mis acciones. No soy perfecta, pero la amo tanto que quiero darle lo que a mí no me dieron. Sí, soy de las que hay una historia muy bonita de una hija que le cuenta a la mamá que si ella volviera a nacer y reencarnara en alguien, quisiera ser la mamá de la mamá, para poderle contar los cuentos que nunca le contaron, para poder acariciarla como nunca lo hicieron. Entonces eso hago ahora yo con mi hija, y nada, ese es un reto muy grande. Entonces como darle un buen ejemplo, aparte de eso trabajar en el breaking, trabajar en lo que estamos haciendo, cumplir con momentos como estos, económicamente solventarme, porque también pues yo tengo un emprendimiento que se llama Luz en Luna, aquí va la cuña, hago accesorios en madera reciclable, entonces yo me acuesto a las 3 de la mañana, me levanto temprano, entonces son retos que son diarios, es difícil,
pero sigo en la lucha porque este es el sueño y porque tengo dos personas maravillosas que me han enseñado a creer, que son un pilar en mi vida, que son una inspiración y que son referentes, que son mi amiga Lorena y mi amiga Viviana. Es ese niño siendo ese niño, y nosotros como adultos deberíamos de entender y respetar al espacio del niño o la niña, no ellos a nosotros, sino nosotros a ellos, porque realmente somos, es realmente así que se construye. Entonces yo sí siento que en el hip hop necesitamos espacios para los niños y las niñas, ¿sí? Para que ellos puedan ser en los lugares, y no siempre es como, ejemplo, en los eventos de break, pues es peligroso para los niños, pero entonces hay personas que dicen, no, pues quiten al niño, y porque yo quiero bailar y ya, pero no piensan es como, venga, integremos al niño para que él entienda que es peligroso, si se mete le pueden pegar una patada, además, ¿sí me entienden? O sea, como que creo que sí es necesario empezar a abrir espacios para los niños y las niñas, en toda la cultura y en la educación como tal. Y bueno, y de ahí nos vamos a otro salto gigante, que ya como ustedes bien escucharon a Fiar, pues ella ha sufrido bastante violencia policial por el hecho de ser mujer, y ni siquiera de ser mujer, de ser grafitera, de ser escritora, porque suele pasar, antes el graffiti era ilegal, demasiado ilegal, o sea que les tocaba salir a las calles. Mi hermano hace graffiti, de hecho es el que hace todo el diseño de Tribuneo, de Niñas Rebeldes y demás, y yo sufría porque a él le gusta el graffiti vandálico, eso es lo que es él, a él le gusta eso, y así suene chistoso, eso es lo que él es. Imagínense uno ser mujer, antes él es hombre, de pronto como que las mamás, ay, pues que salga, ¿no? Uno siempre es con los hijos, ay, y a las mujeres, no salga a la calle, y los hombres, bueno, vaya. ¿Qué es eso, Fiar, de ser grafitera y hacer con el graffiti un territorio? ¿Sí? ¿Cómo es esos cambios que ustedes como artistas de graffiti le plantean al territorio? ¿Cómo ve el graffiti el territorio? Y cómo desde esa mirada y esa percepción del graffiti en el territorio, de la construcción del territorio, cómo eso desde ser mujer te has sentido en esos espacios peligrosos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de crear el territorio desde ese peligro? ¿No? Desde ese peligro de salir a la calle y decir, me pueden matar, no solo por ser mujer, sino además por ser grafitera. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa construcción del territorio desde allí? Bueno, gracias. Sí, pues digamos que al empezar con esta cultura de graffiti, antes que todo el mundo, no solo, desde que empecé, no solo lo vi desde la perspectiva femenina, sino lo vi desde las dos perspectivas, ¿cierto? Porque a la final uno cree que la violencia y la inseguridad es solo para las mujeres en la calle, pero también la viven los hombres. Digamos que es igual. Por ciertos factores, digamos, pues sí, se estima que la mujer es la gran víctima de las violencias en las calles, pero en realidad pues todos estamos propensos a eso. Entonces, digamos, a raíz de todo lo que viví, estos intentos de que me asesinaran, los policías, los que en ese tiempo eran los rayas, los del gas, que me hicieron un estudio y llegaron a mi casa, engañoraron a toda mi familia, a mi papá le tocó vender el apartamento, irnos a vivir a Chía, todo por yo estar, digamos, metida en este cuento de pintar. Entonces, a raíz de todo lo que yo viví y todo esto, en el año 2006, en compañía de algunas mujeres líderes de la Oficina Mujer y Género de Bogotá, creamos el colectivo Graffiti Mujer, que reunió desde el 2006 al 2012 a las grafiteras, digamos, más activas de Bogotá para pintar contra la violencia de género. Entonces ahí es cuando nosotras transformamos estas violencias que vivimos en realidades para crecer y para llevar un mensaje a través de los muros. Pues porque yo le doy gracias a Dios, porque digamos que de los elementos del hip hop, el que tiene más impacto en la sociedad, aunque no lo crea, es el graffiti, porque está plasmado en los muros un
un mensaje, un sentimiento que todo el mundo ve cuando va caminando, todo el mundo ve desde el bus, desde donde sea, y no lo puede dejar de ver, está ahí. Entonces, eso es una herramienta para propagar un mensaje que transforme estos dolores, estas tristezas que nos dieron estas violencias en cosas que prevengan, digamos, socialmente agresiones, no solamente hacia la mujer, hacia los niños, hacia los animales, hacia las personas de la tercera edad. Entonces, para mí fue espectacular poder ser la fundadora de Graffiti Mujer acá en Bogotá, y pues me siento orgullosa de haber podido transformar estos dolores vividos en cosas que aporten a la preservación de la vida para todos los demás que transitan en el espacio público. Entonces, simplemente pues el mensaje es este, el mensaje es que de algo malo siempre sacar algo bueno, y cuando uno vive algo que sea muy doloroso y que generó para uno un trauma, porque sí soy una persona que fue muy golpeada y traumatizada por cosas atroces, pero bueno, les cuento que digamos, después de todo eso que me sucedió, más o menos en el año 2000, yo tuve 2-3 años en que estuve metida en la depresión absoluta por todo lo que me pasó. Entonces yo tuve un momento en mi vida en que dije, bueno, me hundo, me sigo hundiendo, o vamos a salir adelante y vamos a coger la fuerza con la cual nacimos y con la cual yo aprendí a sobrevivir en este mundo para poder observar, digamos, esos frutos que nos da la cultura y digamos, en sí, digamos, la ciudad, el ambiente urbano y todo esto, porque es que igual las violencias no son solamente la ciudad. Gracias a Dios pues estamos acá en un medio en donde uno grita y alguien llega, pero lo más importante que tiene el hip hop como misión, igual que la tiene cualquier corriente artística, es poder llevar ese mensaje de resistencia y transformación a todos esos territorios donde no hay gente, donde hay muchas personas, muchas mujeres que desde su casa viven las violencias a mano de su esposo, que fueron abusadas en los pueblos, en un campo, mientras iban caminando, que fueron abusadas por el ejército y también por la policía. Entonces, la idea de cantar, de bailar, de grafitear, de mezclar, digamos, música, es tratar de trascender a todos los espacios y no quedarnos en nuestras 4 cuadras que estamos alrededor. Pienso que si nosotros no utilizamos esos poderes que Dios nos ha dado, esos dones artísticos para poder salvar la mayor cantidad de personas que podamos, pues ¿qué sentido tiene ser artista? Ser artista no es solamente hacer arte, el artista tiene una misión muy especial y los artistas son muy golpeados por las situaciones negativas de la vida y las energías malas. ¿Por qué? Porque nosotros heredamos el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Crear. Entonces un artista crea, y a nosotros crear vamos a ser objetivo militar de las energías negativas, porque nosotros podemos crear nuevos espacios y desde nuestros dolores podemos transformar nuestra vida y poder construir en nuestros corazones un sentimiento de fortaleza, de amor infinito y de regenerar estos espacios en nuestra mente. Desde ahí creo que es muy importante el arte, ¿sí? El arte no es solo pintar un cuadro allá que nadie lo vea, no, el arte en realidad tiene que trascender a esos planos, sobre todo hoy en día, en donde, pues sí, la seguridad ha mejorado para todos. Gracias a Dios, pues la sangre que corrió de los primeros grafiteros por el asfalto generó algunas cosas en las leyes, algunos decretos. Como ustedes ven hoy en día, hay espacios para que los grafiteros puedan hacer su arte, ya no hay víctimas, ya no hay tanta violencia contra estos artistas, gracias a que transformamos estos espacios. Pero tenemos que pensar en todo el mundo, porque toda esta gente que está por allá en otros lados, que no tienen la gracia de vivir estos espacios y mensajes, están esperando que hagamos algo por ellos.
y si nos quedamos acá sentados sin pensar en todos, pues no estamos haciendo nada en la vida. Pienso que eso es lo que me llena. Gracias a Dios he podido hacerlo e invito a todas las personas que hayan vivido algo malo en su vida para de ahí rescatar lo bueno y generar una fortaleza increíble para seguir luchando en este mundo tan destruido y volverlo hermoso. Gracias. Gracias, tía. Creo que eres un ejemplo de vida para todas. No es la primera vez que la escucho y cuando conocí su historia de vida dije, Dios mío, o sea, realmente el arte nos salva la vida de diferentes maneras y creo que todos y todas en algún momento de nuestra vida debemos hacer arte. Ya te dejo hablar, ¿listo? Ya ahorita vienen las preguntas del público y tú preguntas algo, ¿bueno? Bueno, y de graffiti vamos a pasar a México. ¿Listo? Y esta pregunta, voy a hacer 3 preguntas, la primera y luego cuando termine te hago la otra. ¿Listo? Tenemos una persona desde México, queremos saber cómo es el panorama del hip hop y del breaking en México. Ya. Bueno, ¿cómo es el panorama del hip hop y de las biggers en México? ¿Y cuáles han sido sus mayores, y cuáles son los mayores retos que deben superar los artistas mexicanos, las artistas mexicanas? Bueno, yo soy de Guadalajara. Guadalajara y México, la Ciudad de México es donde más biggers hay ahorita. México, la capital es donde más hay todavía un poco más que Guadalajara. Y en mi ciudad se ha estado trabajando constantemente. Como les comentaba antes, cuando yo comencé a bailar, muchas se cambiaron de ciudad, se mudaron de ciudad. Y me tocó empezar a bailar con una bigger, o a veces era ya la única, porque muchas o se cambiaron de ciudad o dejaron de bailar. Entonces, uno de los retos fuertes fue empezar a bailar desde cero en el breaking con una comunidad con puros hombres. Entonces era llegar a eventos siempre contra hombres, DJ hombre, host hombre, jueces hombre, participantes hombres. Entonces era muy poca la comunidad femenina que existía ahí, pero creo que había muchas mujeres que querían entrar. Pero como que había de repente un espacio, se volvió un momento pues de mucha, no si digo una palabra que no me entiendan porque nos encanta inventar palabras a los mexicanos, me dicen. Me tocó pasar por etapas en las que sentía mucha carrilla, ¿me entienden? Como un poco de bullying. O sea, entre broma y broma y tú con mi mujer y que no puedes hacer tal truco, está hablando yo específicamente de breaking. Entonces, siento que ese fue un reto muy fuerte, aguantar ese bullying o el querer, que a veces llegaba con grupos que no me enseñaban, yo quería aprender, no me enseñaban, X o Y razón. Y siento que poco a poco se fue trabajando y más personas me los vivo y se dieron cuenta de esta situación. Se dieron cuenta que dijeron, a ver, ¿por qué nada más hay una mujer intentando bailar breaking? Entonces se empezaron a dar cuenta de que este espacio que se sentía así, pues ninguna mujer quería andar soportando eso y yo quiero ir a entrenar, yo quiero ir a bailar, ¿no? No quiero ir a bailar y estar aguantando ahí comentarios machistas o X o Y. Entonces, creo que eso fue uno de los retos a mí personalmente y sobre todo en mi ciudad, porque yo vi que muchas biggers dejaron de bailar por esta situación, pero poco a poco se fue trabajando. Yo soy bien terca de que si me decían algún comentario machista les hacía entender, mira, estás haciendo esto está mal, no debes decir eso. Entonces poco a poco fueron como que entendiendo, empezaron a llegar también más mujeres que también les dieron a entender esto. También otros b-boys empezaron a viajar a otras ciudades y otros países, se dieron cuenta lo que pasaba en otros países, que sí había muchas biggers. Entonces llegaban y querían ahora sí compartir información, tener más mujeres, apoyar un poco más. Entonces poco a poco se fue trabajando, que es justamente lo que decía ella, que era crear espacios seguros.
que era lo que no había antes. Entonces poco a poco se fue creando de parte de las mujeres que empezamos y de parte de los b-boys que entendieron esta situación. Entonces ahorita ya en la ciudad, ya como les decía anteriormente, bueno, estoy orgullosa de decirlo, pero mi club fomenta mucho esto, de sí apoyar a las mujeres y a los niños y niñas, crear espacios seguros para que se sientan cómodos de ir y caerte y no entender nada y al día siguiente volver a ir y volver a intentarlo, practicarlo hasta que me salga. Entonces era crear este espacio seguro para poder intentarlo, porque yo llegué a un momento en que dije, ya no quiero bailar porque intento algo y no me sale y alguna risa por allá, cualquier cosa. Son cosas que pueden decir tontas, pero con el tiempo así me fueron afectando. Y llegó un punto en que empecé como que a creer las cosas que me decían o empecé a bajar un poco mi seguridad. Y llegué a un momento en el que dije, a ver, yo no soy así, ¿por qué estoy hoy haciendo caso a ciertas personas? Entonces me empecé a conectar con otras personas que sí me apoyaron y empecé a viajar sobre todo, a mí me quedó muy marcado cuando viajé al Catch de Ceiba. Es un campamento dan puros talleres de breaking toda una semana y ahí me di cuenta que había un montón de niños, un montón de mujeres y b-boys y b-girls ya profesionales y me di cuenta que pues también ellos se equivocan, ellos se caen, pueden entrar a una batalla todos nerviosos y pueden perder, pueden ganar, pueden hacer lo que sea. El chiste es involucrarte, hacer lo que tú quieres, animarte a hacerlo, quitarte la pena de lo que vayan a decir y poco a poco vas a ir disfrutando el baile. Entonces, cuando me entendí esto, llegué yo a mi ciudad y dije, ya no importa lo que me digan, yo quiero bailar, me puse a entrenar y automáticamente pues mi nivel fue creciendo, justamente nomás porque me cambié el chip y ya empecé a disfrutar, ya se me decía algo, bueno ya, ahorita ya los b-boys en la ciudad ya no pasa esto, pues ya cambiaron, incluso hasta con los temas de abuso, de violencia de género. O sea, hace unos años a lo mejor alguna mujer decía, me pasó esto y, no sé, vamos a ver si es cierto, no sé, cosas así. Y ahorita es de, a ver, hay que tener una junta, tenemos que ver esto, hay que solucionar esto, este tema está pasando, ¿qué se va a hacer? Y checar las soluciones. Pero esto no había pasado hace unos años, entonces constantemente se ha estado trabajando y creo que esos son los retos que han pasado en varias ciudades de México. Pero sí también ahorita ya la cantidad de mujeres ya aumentó bastante y nos están dando ya más el lugar en los eventos también, tanto en el podium de jueces, en el DJ, en graffiti, ya se ven mucho más mujeres en toda la cultura, en los eventos. Y también se están haciendo ya más espacios seguros. Entrenamientos, ya hay entrenamientos en los que pueden estar los padres de familia, los niños están entrenando. También hay eventos en los que son hechos para la cultura, para la familia. Y también hay eventos y cotorreos y todo también de que nada más van los adultos, claramente. Pero ya hay espacios seguros en los que puede ir la familia. Bueno, la otra pregunta te la voy a hacer, ahí todos me escuchan, ¿cierto? Sí. Como dijimos ahorita, Andrea es arquitecta. Entonces ella ahora está trabajando en el tema de articular la arquitectura con el breaking. Quiero que nos cuentes un poco cómo es ese proceso, cómo la articulas y desde ahí también te piensas el tema de género, el tema de mujer, desde que tú haces ahora. En cuestión de género no me ha pasado nada de discriminación ni nada, todo en arquitectura lo que estoy haciendo, trabajo en una empresa que hace eventos deportivos mundiales en México, de deporte de vóley, de básquet, de muchos eventos de muchos deportes y yo soy la arquitecta, o sea, diseño los escenarios, gradería, flujo de medios, staff, VIP, todo lo de un festival, son festivales muy grandes, lo planto en arquitectura. Y últimamente a mí también me gusta mucho la cuestión cultural
Entonces, todo lo que he aprendido en ese trabajo lo he implementado en los eventos de breaking que organizo o yo o mi crew. Pues me doy un poco de mano del diseño del evento, de cómo mejorar y cómo hacer profesional un evento. Viene desde la parte de la arquitectura, de cómo lo planeas. Y la empresa donde trabajo también hace eventos de breaking. Acabamos de tener uno y es igual, o sea, yo nunca imaginé en la vida que estudiando arquitectura iba a acabar pudiendo fusionar las dos, breaking y arquitectura. A mí siempre me decían, vas a llegar en un momento en lo que vas a tener que decidirte por uno. No pasó eso. Yo sigo siendo vegan, tengo mi tiempo de entrenamiento, entreno todos los días y también tengo mi trabajo de arquitectura y hago las dos. Cuando esta empresa hace eventos deportivos de breaking, pues yo soy la que organiza la parte de arquitectura y de breaking. Qué chévere, gracias, Andrea. Bueno, wow, conocer la escena de breaking en México es muy chévere para nosotras. Yo tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México el año pasado y hay algo muy especial en México y es que han trabajado mucho por la equidad de género. De hecho, cuando me subí a unos buses que parecían el Transmilenio, hay una zona rosa. Todas las sillas son rosas y solamente pueden entrar mujeres o niños o mujeres con sus niños grandes, o sea, sus hijos. Y se siente diferente, o sea, el contexto de sentirse ahí, así parezca algo chistoso que sea rosa y que a veces queremos romper esas estructuras, siento que sí se siente diferente, o sea, uno entra y se siente segura. Sí, de alguna manera. Entonces creo que México ha avanzado bastante en esa lucha y se han parado muy duro las feministas de México. Y bueno, ahí vamos hablando del territorio y de cómo esas luchas feministas traspasan las políticas públicas, los escenarios de participación. Y ahí pues vamos a invitar a esta pregunta estritaza que se ha dado la lucha por abrir espacios políticos y de participación en nuestra localidad, en nuestro territorio. Entonces, desde estos ejemplos que ponemos de cómo ha sido la lucha feminista en México, cómo también se han organizado, ¿qué pasa aquí en Kennedy? ¿Sí? ¿Cómo nos organizamos las mujeres? ¿Cuál es esa actual situación de las mujeres en esos escenarios de participación y política en el territorio de Kennedy? Y también desde ahí partir desde esa pregunta para que nos cuentes cuáles serían los retos que debemos asumir las mujeres que queremos entrar a espacios de participación, no solo locales, sino distritales, nacionales, y bueno, ahí para allá todo lo que se gesta en torno alrededor de la política. Bueno, vamos a hablar de ambos escenarios. En términos participativos, esta localidad tiene un proceso territorial de muchos años. Digamos que el movimiento de mujeres de Kennedy recoge parte de las luchas de finales de los 70, los 80, los 90, que han sido procesos donde a través de la atención de diferentes bienes y servicios sociales han venido construyendo conciencia de género. Desde ahí la participación ha permitido una movilización amplia y tener una base social, digamos, muy dinámica, particularmente en Bogotá. En esta administración, a través de los presupuestos participativos, se logra una mayor inversión en temas de lo que significan la eliminación de violencias contra las mujeres, el sistema distrital de cuidado y los ejercicios de empoderamiento social y político. La localidad de Kennedy en este momento ha tenido aproximadamente 50 iniciativas, mayoritariamente de diferentes procesos organizativos, 20 por promover la no violencia contra las mujeres y 30 para promover las ciudadanías. Desde ahí han estado permeados por el arte y la cultura, por proyectos ambientales, por proyectos juveniles de grupos étnicos, y eso hay que valorarlo. No podemos decir que tenemos el mejor proceso territorial, tenemos uno de los mejores de Bogotá. Sin embargo, tenemos unos retos significativos en materia de lo que significa tejer y construir confianzas entre las dinámicas territoriales.
Siento que en Bogotá, a pesar de que hay una amplia inversión pública por los derechos de las mujeres, estamos muy atomizadas y solo coincidimos cuando hay marchas por la no violencia contra las mujeres, cuando hacemos la conmemoración del 8 de marzo, y muchas veces ni siquiera en eso coincidimos. Digamos que coincidimos en las marchas a nivel distrital, se ve muy poco el tema en términos locales, y aquí sí tenemos un reto, y es cómo vamos sumando esfuerzos en términos territoriales, porque juntas somos más, pero además juntas realmente somos potentes. Recientemente estaba acá precisamente en Nueva Castilla y me hablaban unas mujeres de solas somos invisibles, unidas somos invencibles. Y desde ahí sí es un convocar a hermanar y a construir redes de mujeres donde nos encontremos desde nuestras diferencias y nuestras diversidades, reconociendo que nadie lleva la batuta de nada, que si salimos conjuntamente vamos con apuestas distintas, y yo sí creo en la polifonía que ha construido el movimiento de mujeres y feministas. Y por eso, digamos, también es un movimiento que tiene tensiones, que tiene diferencias, que tiene posturas, y eso está bien. Eso lo único que dice es que somos un movimiento democrático que permite ser, y hace parte de nuestra primera reflexión. Aquí no hay una forma de ser mujer, o no hay una forma ideal de ser mujer y de ser feminista. Hay muchas formas de ser mujer y de ser feminista y habitar un territorio. Y desde ahí, digamos que voy a saltar al escenario político, porque pues en el escenario político tenemos un reto grandísimo. Bueno, uno, ponernos de acuerdo como movimiento, que pongámonos de acuerdo en lo fundamental, pero en términos políticos es la subrepresentación de las voces de las mujeres en los escenarios políticos. Y porque hablamos de subrepresentación, somos más del 53% de la población en la ciudad. Sin embargo, en términos generales, digamos en el Consejo, el 30% de la participación son mujeres. En el Consejo el 30% de la participación son mujeres. En una localidad como esta, de 11 ediles y edilesas somos 3, eso significa el 27%, pero desde que se crearon las juntas administradoras locales, este es el mejor momento. Digamos que en el 92, desde el 92 tuvimos una, máximo 2, en este momento tenemos 3, y es un reto significativo incrementar el número de mujeres que acceden a estos cargos de elección popular y que toman decisiones que son importantes. Yo creo que estamos tomando decisiones sobre el presupuesto que se invierte en la localidad, estamos tomando decisiones sobre los proyectos que se invierten en la localidad. Eso es importante. Es importante que hayan recursos que se incorporen los enfoques diferenciales. Créanme que acá se ha hecho una tarea, digamos, desde ahí, desde reivindicar esas diferencias y diversidades que nos habitan como territorio, pero también cómo generamos oportunidades en arte y cultura, en desarrollo económico, en promover la no violencia contra las mujeres. Y la invitación siempre a las mujeres es participemos en los escenarios políticos, sobre todo también promovamos, ahorita lo planteaba la amiga de Rafa Uribe, tenemos que hablar de paridad, y es si somos el 53% de la población, pues mínimamente deberíamos llegar a un 50% de la representación, y nuestras voces han sido invisibles en el escenario político, pues siempre. Tuvimos derecho al voto en el 57, antes ni siquiera teníamos cédula de ciudadanía, creían que no nos debíamos educar y nos daban la educación necesaria para asumir los roles de cuidado. Entramos a terminar el bachillerato en el 32, o sea, antes de eso ni siquiera nos permitían ser bachilleres, y pues si no éramos bachilleres tampoco podíamos ser profesionales. Hoy por hoy la ciudad ha cambiado, y no solo ha cambiado en términos de que somos más, sino que ha cambiado en que estamos más formadas. Yo digo, nosotras a veces le tenemos miedo al escenario político, pero es que yo comparto escenarios con personas que son bachilleres y se sienten grandes estadistas. O sea, ojo mujeres,
porque nosotras nos hemos formado y también ahí hay un reto significativo de creer que somos capaces de llegar, proponer y transformar ese escenario. Y aquí hay un tema que es muy particular y lo pongo sobre la mesa porque creo que es un reto que es muy importante. No nacemos mujeres, llegamos a serlo, y eso en el escenario político significa que inclusión o un cuerpo de mujer no significa representación o agenda de género. Construir agenda de género desde el escenario público y político es un reto grande. Para crear la Comisión de Equidad de las Mujeres, cambiamos el reglamento interno de la Junta Administradora Local de Kennedy para mejorar las condiciones de redistribución del poder al interior de la Junta. Imagínense que llegamos a una Junta Administradora Local que hacía 21 años no tenía una mujer en la cabeza que asumiera la presidencia de la corporación. Y eso son cosas que hay que transformar, pero hay que transformar también proponiendo. Hicimos un acuerdo para crear la Comisión de Equidad para las Mujeres y llevamos 2 años con una mujer a la cabeza de esa presidencia de la comisión y no la ha puesto a funcionar pues porque no le da la gana. Y además porque se opuso a la creación de la Comisión de Equidad para las Mujeres desde el comienzo. Ese tipo de cosas, inclusión no significa representación, y cada vez más las mujeres debemos ser conscientes de la importancia de que estar en esos espacios no es para reproducir el patriarcado y el machismo, es para transformarlo, y es para transformar algo que es fundamental: las dinámicas de poder al interior de las corporaciones, donde nuestras voces sean entendidas, atendidas y reconocidas. Y desde ahí hay un debate muy grande de cómo transformar estas lógicas y estas estructuras para que sean democráticas, no violentas, porque además si nos sentáramos a hablar de la violencia al interior de una instancia de participación o de representación política, encontraríamos que hay múltiples violencias y discriminaciones contra las mujeres en el escenario político, y ahí hay un reto significativo. Muchas gracias, creo que ya preguntas, ¿listo? Ya te digo que preguntas y preguntas, ¿listo? Creo que es muy importante también ver esta parte, ¿no? Y el arte, en este momento hablamos de arte, pero también hablamos de política, también hablamos de escenarios de participación, porque realmente la política es lo que nos hace estar hoy en este espacio, ¿sí? Alguien dijo, vamos a hacer escultura local y lo vamos a hacer de tal manera, y estamos hoy aquí participando y hablando y dialogando gracias a alguna persona que propuso algo, y por eso creo que nosotras como mujeres también debemos estar en esos espacios de participación para que nuestras voces sean escuchadas, para que nuestro mundo sea plasmado en una idea, ¿sí? En este caso la idea fue hacer niñas rebeldes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con otras organizaciones que también han venido en la lucha de reivindicar esa equidad de género, de plasmar esas ideas? Y por eso hoy hablamos también de una organización que lidera Lina, que es Latidos Hip Hop, ¿cierto? Que también es liderado por mujeres, unas mujeres también súper tesas, y queremos desde ahí que nos cuentes esas acciones que han desarrollado ustedes como líderes, como 3 mujeres que un día dijeron, nos vamos a juntar y vamos a hacer tal cosa, y vamos a trabajar en tal lugar, y vamos a hacerlo real, y vamos a crear ese mundo para otras mujeres. ¿Cuáles han sido esas acciones y qué piensan que son necesarias? O sea, ¿qué cosas son necesarias, qué acciones son necesarias para mejorar la equidad de género en Bogotá o en donde ustedes desarrollan sus trabajos? Bueno, primero les cuento un poco de Latidos Hip Hop. Latidos Hip Hop, como ya lo decía Lore, somos 3 mujeres por la vida, dije yo, porque realmente nunca lo planeamos de que fuéramos solo chicas. Latidos Hip Hop nace hace aproximadamente 16 años con un proceso súper bonito, y fue todo el tema de la reivindicación de derechos de niñas y niños del conflicto armado. Entonces nos invitan a ser parte. Yo en ese momento estaba trabajando con una ONG, y fue complejo entrar a divisar todo el panorama
de encontrar esos niños que habían estado en todo el país inmersos dentro de la violencia que vivía el país en ese momento. A Lucía Vargas, una compañera fundadora de la organización, la directora en este momento, la llaman para hacer un proceso de hip hop, como de reivindicación de los derechos desde el hip hop. Entonces Lucía pues va, y es complejo porque llego yo como psicóloga, invitamos a otra compañera a ser parte y nos hemos dado cuenta un poco socialmente, y es que cuando estos chicos llegan víctimas de ese conflicto, llegan siendo mandados por hombres, y cuando llegan a nuestros talleres somos mujeres las que estamos dictando los talleres. Entonces se entrelaza algo complejo, y es hacer que sean dirigidos por una mujer cuando su mayor parte han sido, sus últimos direccionamientos han sido por hombres. Entonces eso se nos convirtió a nosotras en un reto también, un poco de una labor social reivindicativa de los derechos, reivindicativa desde los derechos sociales, y un poco también desde nuestro quehacer. Desde ahí decidimos llamarlos latidos, porque también es, como lo decían al inicio de la jornada hoy, es todo lo que nos nace del corazón y todo lo que empezamos a hacer también un poco por los demás, desde nuestro quehacer diario, desde lo que vivimos y desde lo que amamos. Y todo lo que nos empiezan a hacer desde el corazón ya es un latir, es una emoción, es el hacer, es el... Bueno, ahí. Para nosotros latidos es mágico, entonces por eso a veces lo hablamos como tan apasionadamente. Nuestra otra compañera es Chloe. Chloe es una de las grafiteras también muy reconocidas en el país, y ella también ha venido a través del arte y del color dando unas reivindicaciones en los derechos en la ciudad. Entonces nos encontramos estas tres mujeres haciendo de reivindicación de los derechos desde su quehacer y desde su profesión. Entonces dijimos, bueno, hay que juntarnos, hay que empezar a hacer acciones que transformen realmente el país. En todo esto nos ha llevado a unos proyectos magníficos. Hicimos unas intervenciones en todo el tema que tuvo que ver con la Comisión de la Verdad, desde un trabajo con la UNICEF. Entonces tuve la oportunidad de ser parte de la comisión que viajó a Cuba a todo el tema de niños y niñas víctimas del conflicto armado, a ser parte de una propuesta que se llamó Manos Rojas, que fue también visibilizar todos esos niños dentro del conflicto. Bueno, así tenemos muchos proyectos de los cuales hemos venido haciendo parte, pero algo muy bonito e importante que hay que resaltar es que todo nuestro trabajo pues ha sido más que todo en la localidad de Usme, porque la localidad de Usme es un paso hacia el Sumapaz, y es un paso donde también se empezaron a crear unas fronteras invisibles y unos corredores de violencia importantes. Entonces para nosotros sí fue un reto empezar a llegar a estos territorios y a estos barrios siendo mujeres dentro de ese proceso. Entonces, en ese sentido, bueno, nos hemos venido dando la pela por estas tres mujeres, consiguiendo todo como desde la autogestión, porque en nuestro proceso algo importante y es que ha sido muy autogestivo desde nosotras mismas, y desde, por decir, Lucía en sus giras por Europa también ha visibilizado los conflictos internos que tienen nuestros jóvenes en el país. Entonces eso ha permitido también que en otros lados visibilicen y también nos empiecen a aportar y apoyar con nuestros proyectos. Cuando nosotras nos ponen a hablar de género es complejo solo hablar de mujeres, ¿sí? Porque nosotras también hacemos procesos junto con hombres a la par, y yo siento que cuando hablamos de género no podemos hablar solo de mujeres. Si bien nosotras somos un colectivo de mujeres, y lo digo por fortuna,
trabajamos también para chicos en la localidad de Usmel. Nuestra mayor, o sea, la mayor población con la que trabajamos son hombres, y esto también ha permitido que ellos también empiecen a reconocerse entre sí y empiecen también a crear espacios seguros para nosotras mismas y para ellos mismos, y empiecen a hacer círculos de masculinos y empiecen a visibilizarse unos con otros. Y para nosotros eso es muy importante, que ellos también empiecen a hablar de lenguaje inclusivo entre ellos mismos y para nosotras mismas. Dentro de las acciones, que era la segunda pregunta que me hacías, viene algo muy importante, y es, en este momento estamos haciendo nosotras algo que lo denominamos acciones reflexivas y autorreflexivas, y hemos empezado a ahondar un poco también desde el lenguaje que nosotras mismas utilizamos con nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestras compañeras y demás. En esas acciones autorreflexivas, en alguna oportunidad nos invitaron a un festival ¿cómo se llama? De freestyle, y nos dimos cuenta que realmente se agreden fuertemente, y el lenguaje que utilizan para agredir al compañero siempre era contra las mujeres. Entonces, cantas como niña, es que su mamá, y es que entonces nosotras decíamos, puchis, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Realmente ese día con Lucía decíamos, una de dos, es que nos falta salir más o algo realmente está pasando dentro de nuestra cultura en este momento, ya que el freestyle dio como un boom. Nosotros decíamos, puchis, algo realmente está pasando, y ahí es donde vienen los lenguajes autorreflexivos, y decir, también viene desde nosotras, como decía el Señor antes de irse, era entre nosotros también hay algo entre las mujeres, hay algo muy marcado, y es el machismo. Entonces, desde esas reflexiones decíamos, tenemos que hacer algo. Y ese algo fue el primer festival de Fuego al Micro, y Fuego al Micro, perdón, Fuego al Micro. Ese Fuego al Micro fue como la invitación a esas mujeres también, un poco también a tomarnos los espacios, a tomarnos esas esquinas, y también decir que el freestyle y que desde el rap también se dicen cosas importantes, no solo autoagresión, agredir al otro, sino también hay, como lo decía MCBel, hay toda una poesía detrás de eso. Entonces, desde esas acciones hemos venido generando espacios de rueda de freestyle. También hicimos un festival que llamamos Unidas Nuestras Manos, y Unidas Nuestras Manos también fue unirnos con parches colectivos de mujeres que estaban haciendo acciones, e incluso ustedes fueron invitadas a nuestro primer festival de Unidas Nuestras Manos. Y también era un poco reconocer la labor que están haciendo otros colectivos de mujeres en la ciudad para reivindicar el derecho de nosotras también a los espacios públicos. Entonces, eso para nosotras también fue muy importante, empezar también a reconocer los otros colectivos, empezar a reconocernos a nosotras dentro de la ciudad, y empezar a conocer también que hay otras mujeres también trabajando por otras mujeres. Entonces, por eso nos llamamos Unidas Nuestras Manos. Gracias. Bueno, desde Unidas vamos ya para la parte final de nuestro conversatorio, no sin antes darle ese significado a ser unas niñas rebeldes, ¿sí? Si están sentadas aquí junto a nosotras es porque consideramos que ustedes son niñas rebeldes, y que desde algún lugar sus pequeñas acciones se convierten en grandes acciones. Entonces me quedo con esta frase que apunté como de lo que pude coger de ustedes, y es que el poder de crear espacios para poder ser, ¿sí? Ese poder que tenemos nosotras desde el campo de acción que tenemos es lo que nos hace ser rebeldes, ¿sí? Y no rebeldes en el sentido de la palabra que han construido nuestros
ancestros o otras personas, ¿sí? O nuestra sociedad, sino el rebeldes que hemos construido nosotras. Nosotras desde el hip hop, nosotras desde los escenarios de política, desde ser rebelde porque quiero hacer graffiti, ¿sí? Desde el día que yo le dije a mi mamá que yo quería hacer hip hop, ese día me dijo que no, que a mí cómo se me ocurría hacer eso, que yo no iba a vivir de eso, ¿sí? Mi papá decía, no Lorena, pero usted cómo se le ocurre hacer eso, ¿qué es? Eso es de ñeras, de ñeros. Y yo le dije, qué pena papá, pero eso es lo que a mí me gusta. Me rebelé y aún en día soy feliz con lo que hago, ¿sí? Y seguiré haciendo hip hop hasta el día que me muera porque esto me dio un significado para mí. Entonces desde ahí quiero que cada una de ustedes, muy brevemente, nos cuente qué significa para ustedes ser niñas rebeldes, qué es eso de ser niñas rebeldes y cómo aconsejar a otros niños, niñas o personas para caminar ese territorio desde una buena rebeldía, desde una rebeldía desde el arte, desde la política, desde la participación. ¿Qué es eso de aconsejar a otras personas a ser rebeldes con causa, como decimos por ahí? ¿Listo? Entonces no sé quién quiera empezar. Y bueno, esta pregunta, si alguien del público también la quiere resolver, puede hacerlo, ¿listo? Entonces ya como para ir cerrando. Para mí ser una niña rebelde es no dejar que nada imponga sobre mí una condición que no permita que yo haga realidad mis sueños. Para mí ser una niña rebelde es realizar lo que la sociedad me prohíbe por mi condición de mujer y demostrar que podemos dar mucho más allá de lo que impone el mundo para cada uno de nosotros. Para mí niña rebelde es decirle, Dios mío, gracias por cada día de vida y en medio de la libertad que me has dado voy a transformar mi vida en algo hermoso para los demás y aportar algo en esta sociedad. Bueno, soy una niña rebelde porque sigo sembrando en medio de la aridez del escenario político. Soy una niña rebelde porque reconozco que no hay límite para los sueños y que en la medida de lo posible seguiré caminando al lado de mujeres y hombres construyendo una mejor sociedad, una mejor ciudad, una mejor localidad y sobre todo construyendo mejores seres humanos para que sigan en rebeldía. Hoy. Bueno, soy niña rebelde porque soy bigger y porque pertenezco a la cultura hip hop y haciendo muchas cosas bonitas para la comunidad. Y soy niña rebelde porque a pesar de que tengo 44 años me paro en la cabeza, giro, hago lo que se me da la gana y nadie me puede decir nada. Bueno, soy niña rebelde porque primero rompemos todos los estereotipos de lo que nos impone ser niñas bien. Entonces, desde ahí empezamos a ser niñas rebeldes. Soy niña rebelde en el momento en el que decidí que las sonrisas quiebran más que cualquier cosa. Soy niña rebelde en el momento en que sigo construyendo país y creo que desde la sociedad y desde la desde el arte, desde la autonomía, podemos seguir construyendo país. Desde ahí se hace. Para mí ser niña rebelde es ser tú misma, no dejarse achicopalar por toda esa presión y ese sistema que nos quiere absorber. De pronto en los consejos yo quisiera decirles a todas y a todos que sus cuerpos son hermosos, que se quieran, que se miren, que se mimen, que se den lo que merecen y no esperen a que alguien se los dé, si usted misma déselo. Hay muchas formas de amar, ¿sí? Y desde esas formas de amar, todas esas formas son válidas si tenemos responsabilidad afectiva, si tenemos sinceridad, honestidad, claridad con la otra persona y somos conscientes y empáticos con ese otro ser.
nunca dejen de hacer lo que están haciendo. A veces una no es consciente de lo que pasa, el efecto en las otras personas, hasta que alguien le dice, ¿sabe qué? Ese tema que tal cosa, gracias porque gracias a eso yo seguí escribiendo, o gracias a eso ese día me paré de la cama y dejé la depresión. Entonces, no dejen de hacer lo que son, porque eso inspira a otras personas más de lo que uno piensa a veces o más de lo que uno valora, y siempre piénsese unas contrarrespuestas a esa violencia y a esos estereotipos. Entonces, si que una misma se dice o que otra les dice. Entonces, si yo pienso, uy, tal, me veo mal o me veo gorda, de uno usted cambia el pensamiento y diga, me veo re mami, me veo re linda. Nada, uy sí, una ñera, pero una ñera consciente, una compañera. Sí, como pensárselo desde otras formas para romper y no pensémonos siempre desde el autocuidado, desde el cuidado del otro y desde el cuidado colectivo. Yo soy niña rebelde porque escogí un estilo de vida que me hace feliz y no un estilo de vida que la sociedad me dijo que tenía que tener. Creo que mi vida, mi trabajo, mis amigos, mi familia, todo me hace feliz. Y yo escogí ese modo de vida. Entonces, esa forma de ser me hizo ser una niña rebelde. A veces, al principio, cuando mis papás no conocían nada del hip hop, me decían, bueno, ¿tú qué? ¿Tú vives diario de vacaciones? ¿No trabajas? ¿Qué? Te veo viajando y compitiendo y estando con niños, enseñando a niños y todo. Me decía, cuando se dieron cuenta de lo que realmente era la cultura hip hop, ya quieren ir a eventos, ya quieren hacer todo. Entonces yo siento que si la sociedad conociera más del hip hop y agarrara los valores que tenemos en el hip hop, creo que la sociedad podría mejorar bastante. Entonces yo quiero ser niña rebelde para intentar aportar un poco eso, para ayudar a llevar esos valores a la gente que no conoce nada del hip hop. Entonces, yo amo mi cultura, amo el hip hop y me he hecho la persona que soy, me he hecho conocer personas, viajar a otros países y todo me lo ha traído el hip hop. Entonces, creo que las personas que no lo conocen ni cuentan con que pueden existir estas cosas. Entonces, seguiré siendo niña rebelde hasta que más personas conozcan sobre esto. Gracias. Bueno, alguien por acá del público, su merced. Vivi, ¿qué significa para ti ser niña rebelde? Merced que ha estado bien atenta a todas las charlas. No le voy a poner que. A ver, yo creo que nací rebelde. Siempre fui rebelde y muy crítica, yo siempre fui muy crítica. Yo me rebelé a todas las imposiciones que la familia, porque la familia es muy impositiva. Y me rebelé. Y me convertí en la oveja negra. O en la oveja verde, cualquier color que utilice. Y siempre he sido muy crítica en la política, en el arte, ¿sí? En la escritura, en todos los espacios de mi vida. Adoro ser rebelde y creo que moriré rebelde. Bueno, por allá en el público, ¿quién más? La rebeldía. A ver. Bueno, yo también soy niña rebelde. Me he permitido reconocer también límites de mi familia, de reconocer también que esa frase de, como dice aquí mi bella señora, de imponer también muchas cosas dentro de la familia, es tener la oportunidad de decir algo. ¿Sí? Yo también tengo mis límites, tengo mi opinión y tengo mi pensamiento. Entonces soy niña rebelde por ese lado y que me ha permitido también ser feliz con lo que hago, ser feliz como soy, con mi cuerpo, con mis decisiones y seguiré siendo niña rebelde. Muchas gracias. Por ahí, ¿quién más? Los niños, también hay niños rebeldes, no crean que no. Mada. Hola. Bueno, yo me considero niña rebelde porque a pesar de todo, a pesar de lo duro, oscuro, fuerte que se pueda poner el camino, sigo creyendo profundamente en mí, en la misión que hay por hacer
y porque creo que podemos seguir construyendo esta sociedad y hacer algo muy, muy bonito, transmutar todo lo malo para algo bien. Gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Ustedes son rebeldes o no? ¿Quieren opinar? Por acá queremos opinar. Bueno, yo me considero rebelde en muchos aspectos, desde primero que nada, permitirme ser yo misma, ya sea en la ropa o en el maquillaje, ya sin miedo de ser vulgar o de que sea mucho o de que sea muy poco, quitándome por completo esa idea de que mucho de mi valor viene de lo físico y poniéndome lo que se me dé la gana en cualquier momento, así no combine, así sea muy corto, así se me vean los pezones, diciendo, pues bueno, ya veré yo, ya aprenderé yo si me gusta, si no me gusta, pero tengo la libertad de hacerlo y eso ya es una rebeldía contra el sistema que siempre nos ha hecho vernos lindas, obedientes, calladas, con miedo. Yo me considero rebelde desde que grito y le respondo a alguien en la calle, como cuando también no lo hago por cuidado propio. Me considero rebelde cuidándome y saliendo de muchos lugares donde no me hace bien, y me considero rebelde dándome la oportunidad de embarrarla, de decir, uy, yo nunca en mi vida había escuchado de esto, pero pues lo voy a intentar, así la cague y así quede en ridículo, porque estamos acostumbradas a una idea de ser perfectas, de ser las mejores, porque ese es el único espacio que hemos podido lograr, solo cuando somos muy buenas, pero nos volvemos buenas cagándola. Entonces me considero rebelde cagándola en un montón de aspectos de la vida, y escuchando para crecer. Gracias, muchas gracias. Y bueno, estamos ya como para concluir. Nada más decir que Niñas Rebeldes significa cada día transformar la vida, reconocer que no hay límites para los sueños, que hay que romper estereotipos, que hay que ser tú misma, que hay que tener una responsabilidad afectiva, que hay que pararse en la cabeza, que es un estilo de vida que nos hace feliz, y no es hacer lo que la sociedad nos dice, que ser rebelde es ser hip hop, que ser rebelde es ser crítica, es ser la oveja negra, es tener un propio pensamiento, es decidir, es creer en ti, es tener una misión, es transmutar, es ir contra el sistema y es tener la oportunidad de cometer errores. Muchísimas gracias a todas las que asistieron a este espacio. De verdad que aprendimos un montón de escuchar. A veces en la conversación es que aprendemos un montón y hay que aprender a escuchar y hay que aprender también a comunicar. Ya saben, tenemos ahí todavía tinticos, galletas. El día de mañana vamos a tener unos talleres de formación, unas intervenciones de graffiti, unas presentaciones de escuelas. Y el día domingo vamos a tener todo nuestro festival en el Parque Bellavista, el gran festival de Niñas Rebeldes, donde vamos a estar haciendo nuestro arte y nuestra rebeldía. Gracias, muchísimas gracias a la Biblioteca Tintal, a Kennedy, la alcaldía de Kennedy, al programa Mujeres Seguras, a a Escultura Local, al Círculo Hip Hop, a Boris Field, que ahí está, y a todas las personas que asistieron hoy, a Astrid Daza, gracias. Muchísimas gracias a Mercedes por ahí, a todas, y bueno, no se vayan porque nos vamos a tomar una foto todas.